Régimen de prima media. El RPM es administrado por Colpensiones, una entidad pública, y se basa en un sistema de reparto donde las contribuciones de los trabajadores activos se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados. Para acceder a una pensión en el RPM, una persona debe tener al menos 62 años, en el caso de los hombres, o 57 años, en el caso de las mujeres, y haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas. El RAIS es administrado por administradoras de fondos de pensiones y cesantías privadas y se basa en un sistema de cuentas de ahorro individual donde cada trabajador tiene su propia cuenta. Para acceder a una pensión en el RAIS, una persona debe tener al menos 62 años, en el caso de los hombres, o 57 años, en el caso de las mujeres, y haber acumulado ahorros suficientes para financiar una pensión igual o superior al 110% del salario mínimo legal. Los trabajadores pueden elegir entre estos dos sistemas en función de sus preferencias y necesidades, pero es importante comprender las características y requisitos de cada sistema antes de tomar una decisión. El RPM opera bajo un sistema de reparto solidario y requiere aportes mensuales equivalentes al 16% del salario del trabajador, el empleador aporta el 75% y el empleado el 25%. Los beneficios de pensión en el RPM se basan en el ingreso base de liquidación, que es el promedio de los salarios sobre los que se cotizaron durante las semanas trabajadas. Para tener derecho a una pensión de invalidez en el RPM, una persona debe haber cotizado al menos 50 semanas en los 3 años anteriores al inicio de la condición. En caso de fallecimiento de un cotizante, sus beneficiarios pueden acceder a los beneficios de sobrevivencia en el RPM si el cotizante había cotizado al menos 50 semanas en los 3 años anteriores a su fallecimiento o cumplía con los requisitos para acceder a una pensión. El RPM es adecuado para personas que prefieren un sistema de seguridad social basado en la solidaridad intergeneracional y quieren una pensión garantizada por el Estado. Sin embargo, es importante evaluar las características y requisitos del sistema, así como las opciones disponibles en el RAIS, antes de tomar una decisión sobre el sistema de pensiones más conveniente. Sistema de reparto. El RPM opera bajo un sistema de reparto solidario, lo que significa que los aportes de los trabajadores activos se utilizan para pagar las pensiones de aquellos que ya están jubilados. En otras palabras, los recursos de este régimen se distribuyen entre los beneficiarios actuales, en lugar de acumularse en cuentas individuales. Aportes. Los trabajadores afiliados al RPM realizan aportes mensuales equivalentes al 16% de su salario. De este porcentaje, el empleador aporta el 75%, 12% del salario, y el empleado aporta el 25% restante, 4% del salario. Estos aportes se destinan a financiar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, así como el seguro de riesgos laborales. Pensión de vejez. Para acceder a la pensión de vejez en el RPM, se requiere haber cumplido 62 años si son hombres, o 57 años si son mujeres, y haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas. La pensión se calcula en función del ingreso base de liquidación, que es el promedio de los salarios o ingresos sobre los cuales se realizaron aportes durante las semanas cotizadas. La tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del ingreso base de liquidación que se pagará como pensión, varía según el número de semanas cotizadas, y puede alcanzar hasta el 85% del ingreso base de liquidación para aquellos que hayan cotizado más de 2.000 semanas. Pensión de invalidez. Este beneficio se otorga a los afiliados que, debido a una enfermedad o accidente, pierden el 50% o más de su capacidad laboral. Para acceder a la pensión de invalidez en el RPM, se requiere haber cotizado al menos 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Pensión de sobrevivencia. En caso de fallecimiento de un afiliado, sus beneficiarios, cónyuge, compañero, permanente, hijos menores de 18 años o hijos discapacitados, pueden acceder a la pensión de sobrevivencia. Para ello, el afiliado debe haber cotizado al menos 50 semanas en los últimos 3 años antes de su muerte o cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Ahora ya comprendes mejor el RPM.